Bienvenida a esta clase donde te voy a enseñar las 3 claves para poder vivir sin ansiedad. Pero antes, déjame que te haga unas sencillas preguntas. ¿Llevas mucho tiempo con ansiedad? ¿Has intentado muchas cosas, pero todavía sigues con ansiedad? ¿Te agobia y crees que no la vas a eliminar nunca de tu vida? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, quédate porque esta clase te garantizo que te va a ayudar. Porque voy a dar las 3 claves que te van a ayudar a eliminar de verdad la ansiedad de tu vida. Incluso probablemente hayas llegado a creer que tú no puedes vivir sin ansiedad, que tú eres una persona ansiosa, una persona muy nerviosa y que la ansiedad se va a quedar contigo para siempre. Pero deja que te diga una cosa, tú lo puedes conseguir. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo, porque llevo más de 17 años ayudando a personas como tú a poder vivir sin ansiedad. Y tú no eres diferente a todas, te lo garantizo. Aunque no quiero que me creas, yo quiero que lo compruebes, sobre todo con las estrategias que te voy a dar en esta clase. Muchas veces la ansiedad no desaparece porque nos perdemos con tanta información. Y créeme que solo necesitas la información y la persona correcta para que tu ansiedad de verdad desaparezca. Pero bueno, aquí me estoy enrollando, pero seguro que te estás planteando, bueno, vale, tú me dices que se puede, tú me dices que la persona correcta, pero ¿y por qué tú eres la persona correcta? ¿Y por qué tú me vas a ayudar a mí a eliminar la ansiedad? Si he pasado por psicólogos, por medicación, si he utilizado diferentes estrategias y no me han servido. Pues muy bien, te lo voy a decir, muy sencillo. Me voy a presentar y ahí te lo voy a dar la explicación. Mi nombre es Judith Fontanet y lo primero, ¿cómo sé que te voy a ayudar? Porque soy psicóloga y coach, especialista en ansiedad. Y porque llevo más de 17 años, como te he comentado, en consulta, siendo formadora y dando charlas sobre el tema de la ansiedad. Y he ayudado a más de 1000 personas, bueno, a miles, no las puedo contar, a lo largo de mi profesión a vivir sin ansiedad. Y sé que se puede. ¿Por qué? Porque me lo han dicho ellas mismas y lo he visto con mis ojos. Pero además, yo tenía ansiedad. Yo tuve ansiedad. Yo he tenido ataques de ansiedad, ataques de pánico. Las mismas sensaciones que tú tienes las he tenido exactamente yo. Y ahora puedo decir, muy orgullosa de mí misma, que vivo sin ansiedad, sin nada de ansiedad. Por eso, además de mi experiencia profesional, sé muy bien por lo que estás pasando, porque yo estuve en el mismo lugar que te encuentras ahora mismo. Yo tenía una vida con estrés, fue cuando estaba en el último curso de la universidad, con mucha angustia, con presión y sobre todo lo que más me provocaba ansiedad era mi cabeza. Una cabeza que está constantemente dándole vueltas a todo. Anticipaciones, incluso lo que te decía, llegando a tener ataques de pánico bastante fuertes en el coche, concretamente. Pero bueno, esto yo lo agradezco. La verdad es que estoy enormemente agradecida de esta experiencia porque gracias a esto y tras años de experiencia profesional, de investigación y de ayudar a muchas personas, he conseguido sacar mi propio método que es Ansiedad 360, donde le damos una vuelta entera a la ansiedad para conseguir que de verdad desaparezca. Es un método probado en mis propias carnes y en pacientes y les ha ayudado, nos ha ayudado. Entonces, en esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las 3 claves sacadas de este método que te van a ayudar a vivir sin ansiedad. Pero bueno, ya nos vamos a dejar de presentaciones y vamos a ponernos en materia. La primera clave es, escucha y toma nota, entender muy bien qué es la ansiedad. Aquí quiero ser muy concreta. Si algo me define es que me gustan las cosas prácticas, ir al grano, nada de andarse por rodeos. Por eso quiero, a medida de la clase, te voy a ir dando ejercicios para que puedas aplicarlos y que ya hoy empieces a ver pequeñitos resultados. Entonces, muy bien, hemos dicho entender qué es la ansiedad, conocerla, ¿vale? ¿Qué pasa? Si conoces al enemigo, te va a ayudar a vencerlo. Muchas veces buscamos información y hay demasiada información sobre la ansiedad, pero no nos sirve porque son informaciones genéricas. Yo quiero que tú conozcas tu ansiedad
porque cada ansiedad es personal e intransferible. Seguro que cuando aparece la ansiedad te habrás preguntado, ¿por qué aparece mi ansiedad? ¿Qué me pasa? Yo no quiero tener ansiedad. Aquí va el primer ejercicio. Te animo que cada vez que te escuches con esto, que lo cambies el por qué a cuándo aparece. El por qué te lleva a la culpa, el cuándo a conocerla. Y el conocer, recuerda que es la clave para eliminar la ansiedad. No puedes eliminar la ansiedad si no sabes en qué momentos aparece y sobre todo en qué situaciones. Aquí, hacer un retrato robot de tu ansiedad. Que en esta clase no nos va a dar tiempo a hacerlo en más extendido porque quiero que sea una clase concisa y corta. Sí que quiero hacer una especial atención a cosas que te van a ayudar a hacer ese retrato robot. Cosas que tienes que empezar a observar en tu vida. Una es lo que yo llamo los detonantes. ¿Qué son los detonantes o interruptores? Los interruptores es todo aquello que hace que aparezca tu ansiedad, que hace que aparezca la ansiedad en tu vida. Cuidado, porque esos interruptores pueden ser tanto internos como externos y puede aparecerte hoy la ansiedad, pero el interruptor haya sido cuando te dijeron que tenías que acudir a una entrevista de trabajo, a una reunión con tu jefe hace una semana. ¿Vale? Los interruptores pueden ser largos, pero es importante tenerlos en cuenta porque así los podrás cambiar. Y otra cosa que debes aprender a observar son los factores que hay en ti que aumentan la probabilidad que aparezca tu ansiedad. Aquí podemos encontrarnos tanto factores externos como internos. Factores externos, ¿cuáles serían? Pues por ejemplo, estar muy activa, ir de aquí para allá, tener muchos proyectos o muchas tareas a la vez, ser multitask, lo que llaman, ¿vale? Pero los más importantes, créeme, ¿vale? Este es un secreto, los más importantes son los factores internos, porque esos son los que de verdad generan esa respuesta de ansiedad. ¿Cuáles son los factores internos? Los factores sobre todo son del coco, lo que te decía antes, los pensamientos. ¿Vale? Principalmente y acoto las anticipaciones negativas. ¿Y si te suena, verdad? ¿Y si pasa esto? ¿Y si ocurre? ¿Y si se enfada? ¿Y si se molesta? Pero luego hay otros factores que también pueden ser más de personalidad, vamos a llamarlos así, como ser una persona muy sensible, con mucha empatía. Todo esto que puede generar que tu cabeza vaya dándole muchas más vueltas. Quiero ponerte, para esto me gusta poner muchos ejemplos, quiero ponerte el ejemplo de Alicia. Alicia es una mujer que tenía mucha sobrecarga de tareas, mucha. Constantemente estaba como que no podía parar, como que no llegaba, ¿vale? Todas ellas o muchas iban de la mano, que probablemente te suene, con mucha autoexigencia, muchísima. Muchos, tengo que hacer esto, debo, es que no llego, es que, ¿vale? Entonces, Alicia tuvo que aprender a escucharse, a escuchar su cuerpo, porque el cuerpo siempre avisa. Entonces tuvo que aprender a escuchar su cuerpo y las señales que le daban, porque eso es lo que le ayudó a empezar a controlar su ansiedad, empezar a hacer ese retrato robot, decir, a ver, ¿cuándo aparece? ¿Qué está pasando? Y ahí empezó a ser ella la que empezó a dominar la ansiedad y no al revés. ¿Qué te ha parecido esta primera clave? ¿Vale? Recuerda, el retrato robot de tu ansiedad. Vamos a la segunda clave. Para hacer desaparecer la ansiedad de tu vida, lo importante es quitarle el miedo. El miedo a la ansiedad es lo que provoca la ansiedad. Y quédate, incluso escribe esta frase. Probablemente ahora mismo te encuentras atrapada en un círculo vicioso. En un círculo que cada vez hace que tu ansiedad se mantenga, incluso vaya en aumento. ¿Por qué? Porque en tu cabeza automáticamente, y a ver si te resuenan estas preguntas, tu cabeza se empieza a hacer cada vez que aparece un síntoma de ansiedad estas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que ahora, estando tranquila, me aparezca ansiedad? ¿Cuánto tiempo estará aquí? ¿Y si se queda para siempre? ¿Y si no me la puedo quitar? ¿Y si te das cuenta, las anticipaciones? Esto, ¿cómo hace sentir? A cualquier persona, a cualquiera, le va a hacer sentir frustrada, impotente y sobre todo con miedo. Tú no quieres tener ansiedad. Entonces cada vez que aparece, tu cabeza te dice, ahí está,
no consigues que desaparezca, se va a quedar en tu vida para siempre. Y esta frase es matadora. Por eso tu cabeza, ¿qué hace? Pone el foco en lo que no quiere. Yo no quiero vivir siempre así. Entonces pone el foco en todo aquello que no quiere. Es decir, en toda la ansiedad. Y basta que no quieras algo para que ¡pam!, aparezca con más fuerza. Aquí te voy a poner un ejemplo muy tonto. No pienses en un elefante rosa. No. ¿A qué has pensado? Pues con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Muy sencillo. Que cada vez la ansiedad no te la quitas ni con agua caliente. Es decir, que cada vez la ansiedad aparece en más situaciones de tu vida cotidiana, con más personas, incluso en cosas que hacías antes. Ahí aparece la ansiedad. ¿Por qué? Porque entras en ese bucle infinito de más ansiedad, más miedo, más ansiedad, más miedo, y así hasta que la ansiedad se hace, o tú sientes que se está haciendo dueña de tu vida. Este círculo es una trampa muy peligrosa. Y cuando digo peligrosa no quiero alarmarte, ya que digo peligrosa porque puede hacer dos cosas. Aquí pueden pasar dos cosas. La primera, que si controlas el círculo, la ansiedad se va haciendo más pequeñita hasta desaparecer y tú vuelves a retomar el control de tu vida. O si no se rompe el círculo, se va expandiendo como una mancha y al final domina todas las áreas de tu vida. Y eso no queremos que pase, ¿verdad? O al menos yo, cuando tuve ansiedad, y mis pacientes y mis alumnas, eso nunca lo han querido. Por eso lo importante, y sé que suena muy difícil, pero no te preocupes, ¿vale? Porque se puede conseguir. Se puede conseguir y es lo que te digo, yo soy el vivo ejemplo de que se puede hacer. Pero lo importante es lo paradójico, que te dé igual que aparezca o no la ansiedad. Es decir, sabiendo con la seguridad que va a desaparecer, que tú vas a poder conseguir que desaparezca, da igual el cuándo. Recuerda, contra menos quieras que esté, más aparece. Si te da igual y dices, mira, ya desaparecerás, ya estoy cansada de ti, magia. Vas a ver que de golpe aparecerá menos. De vez en cuando todavía aparecerá esa vocecita para darte un poco por saco, con perdón de la expresión. Pero vas a dominar tú, vas a dirigir tú tu vida. Aquí me gustaría contarte otro ejemplo, el ejemplo de Rosa. Rosa, ella decía que la ansiedad era literal lo peor que le había pasado en la vida. Tanto era así que la culpaba de todas las cosas que le habían pasado, de haber perdido relaciones con amistades, de haber perdido su trabajo, de haberse distanciado de la familia porque no se sentía comprendida. Entonces, cuando entendió que la ansiedad no tenía ningún poder en su vida, por supuesto que no, y que era ella la que verdaderamente mandaba, ahí es cuando empezó a dejar de tener miedo. ¿Por qué? Porque veía que todas esas cosas no las había producido la ansiedad, sino ella misma a consecuencia de la ansiedad. Entonces, si ella cambiaba, la ansiedad no tenía ningún poder. Entonces, empezó a desaparecer la ansiedad porque le dejó de tener miedo. Y ya sé, y créeme que lo sé y lo he experimentado en propia carne, que la ansiedad puede ser muy desagradable, muy incómoda, pero nunca va a hacerte daño. Es como una radio que está ahí de fondo, es como un ruido, ¿vale? Que a veces te puede producir dolor de cabeza, pero no te puede dañar, es un ruido, ¿vale? Pues la ansiedad quiero que la tomes un poquito igual, como esa radio, ese ruido de fondo que a veces te molesta y a veces grita más y otras menos, pero en ningún caso tiene poder sobre ti. Tú, y escúchame esto, tú tienes tu poder al 100%. Bueno, ¿qué te está pareciendo hasta ahora la clase? Espero que te estés llevando ideas, que te estés llevando sobre todo estrategias para poder aplicar desde hoy mismo y que ya empieces a notar esos pequeños cambios en tu vida que te van a dar ese impulso y esa seguridad para ver que de verdad puedes aparecer. Pero llevamos 2 estrategias y he dicho que eran 3, así que todavía nos queda la última. Nos queda todavía la última estrategia, pero no es menos importante. Es más, yo diría que esta es una de las claves que a veces se nos pasa por alto y creo para mí que es la clave más importante para confiar en ti y creer que de verdad puedes vivir sin ansiedad. Así que no me voy a extender mucho y te la quiero contar ya. Es una clave
súper importante, porque no sirve de nada aplicar todo lo que hemos estado hablando, el conocer tu ansiedad, el hacerle ese retrato robot, el dejarle de tener miedo, si no confías en que puedes vivir sin ansiedad. No sirve de nada. La confianza mueve el mundo y en este caso mueve tu nueva vida. Para eso a veces hay que cambiar hábitos, pero ya no me refiero a hábitos de ahora quiero que medites, ahora quiero que des paseitos, ahora quiero que cambies tu alimentación, que cambies 1000 y 2000 cosas en tu vida. Eso no está mal, lo puedes hacer, pero yo me refiero a un cambio mucho, mucho más profundo, que es un cambio sobre todo de identidad ansiosa. Pero bueno, te lo quiero contar. Antes de entrar en esto, en profundizar un poco más, quiero contarte el ejemplo de María. María es una persona, ¿vale? Es una persona que tenía mucha ansiedad, mucha. Y cada vez iba más, entraba en bucle y no sabía decir que no. Y cada vez se metía en más embrollos, en más líos, cogía más cosas, más tareas en el trabajo, más autorresponsabilidades con su familia, se cargaba de cuidar a familiares. Vamos, una cosa que al final se sentía completamente ahogada. Incluso la ansiedad que empezó a aparecer y cada vez en más sitios, en transporte público, en quedadas con amigas, en cosas que eran neutrales para la ansiedad, pero cada vez aparecían más. Entonces ella hizo 2 cambios, pero el segundo cambio, este es al que voy y al que te quiero explicar, es el cambio interno. Empezó a acercarse y abrirle las orejas a su yo futura, a su yo que ya vivía sin ansiedad. Y aquí no estoy hablando de cosas mágicas, estoy hablando de confianza. Si tú quieres acercarte a esa tú que ya vive sin ansiedad, que vive libre, que se siente tranquila, es muy importante que te plantees varias cosas. Una, ¿cómo será tu vida sin ansiedad? ¿Qué pensarás? ¿De qué forma pensarás? ¿Cómo vas a actuar? ¿Con quién vas a quedar? ¿Con quién vas a quitar de tu vida, aunque duela? ¿Qué cosas vas a dejar de evitar? ¿Qué cosas vas a hacer que ahora mismo no te atreves para convertirte en esa mujer segura de ti misma, con confianza y sin ansiedad? No debes esperar al futuro. El futuro empieza ahora. Tienes que actuar, pensar y sentir como esa mujer o ese hombre que ya vive sin ansiedad hasta que te acabes convirtiendo en esa persona. Es así. Muchas veces yo soy la primera que me pongo excusas al cambio. Las excusas no son otra cosa que miedo a fracasar, miedo a no conseguirlo. Y si tú, que probablemente has hecho muchos intentos para salir de la ansiedad y sigue aquí, probablemente no tengas ya ni energía, porque creas que no va a funcionar. Pero créeme, yo no tengo nada diferente a ti. Nada. Y si yo lo he conseguido, tú también. Dirás, bueno, es que tú eres psicóloga, ¿no? La ansiedad me dio cuando no lo era aún. Y recuerda que yo tenía incluso gastritis, migrañas, perdí la visión en un ojo por ansiedad. Ataques de pánico. Y no tenía conocimientos, no era psicóloga, tenía experiencia. Pero apliqué lo que hoy te estoy enseñando. Apliqué mi método Ansiedad 360 y me llevó al éxito. Me llevó a vivir una vida tranquila, que puedo hacer lo que quiera sin limitaciones, que no preocupo a las personas que quiero porque me ven bien. Y ahora quiero hacerte una pregunta para que tomes conciencia de que el cambio depende única y exclusivamente de ti. Si entendieras por qué tienes ansiedad y supieras hacer que desapareciera de tu vida para siempre, ¿crees que lo conseguirías? ¿Crees que con esas 2 cosas conseguirías vivir sin ansiedad? Yo sí lo creo. De verdad que lo creo. Y si estuvieras segura, segurísima, yo te doy esa varita de confianza, esa varita mágica. Si estuvieras segura
que puedes vivir sin ansiedad, que la eliminas de tu vida por completo y ya no le tuvieras miedo? ¿Crees que seguiría ahí la ansiedad? ¿O desaparecería? Desaparecería, ¿verdad? Y ahora quiero que pienses, si cambiaras esos hábitos y sobre todo actuaras, pensaras y sintieras como esa persona que vive sin ansiedad, que está tranquila y segura de ti misma, ¿crees que te ayudaría a vivir de forma más tranquila y sin ansiedad? Sí, ¿verdad? Es imposible que en estos 20 minutitos de clase te enseñe todo lo que puedes hacer para vivir una vida sin ansiedad, porque es mucho. Y es mucho, y muchos años de experiencia, muchos estudios y mucha práctica para resumírtelo en 20 minutos. Aquí he intentado mostrarte las claves más importantes. Por eso he creado lo que te he comentado antes, mi método Ansiedad 360. Es un curso, como la propia palabra dice, 360. ¿Qué significa? Que se aborda la ansiedad desde todos los lados para que no se nos cuele y que puedas de verdad eliminarla y vivir de forma tranquila, para siempre. Hay miles de estrategias, recursos para enfrentar cara a la ansiedad y sobre todo volver a controlar tu vida, volver a ser dueña de tu vida y dejar de preocupar a las personas que te quieren. ¿Te parece bien que te lo muestre? Solo te pido que aguantes porque solo van a ser un minutito y te lo voy a contar muy brevemente. Mi programa Ansiedad 360, con él te garantizo que vas a conseguir eliminar la ansiedad de tu vida, porque yo personalmente voy a estar a tu lado para que lo consigas. Para que consigas por fin, igual que he hecho yo y miles de pacientes, y miles entre pacientes y alumnas, vivir una vida tranquila, vivir una vida con calma, libre, y que tú tengas el control de tus emociones y de tu cabeza y de tus pensamientos. Entonces, gracias a este programa vas a por fin volver a ser la que eras antes de tener ansiedad. Volver a ser tú. Esa yo futura que estás deseando que aparezca, volver a recuperarla y traerla de vuelta. Te voy a hacer 3 regalos que todavía te ayuden más a interiorizar todo lo visto en el curso. Todo esto lo vas a tener a tu disposición de forma inmediata y para siempre. Para siempre. Además, si te apuntas y te inscribes ahora mismo, te voy a dar un regalo extra. Un regalo de valor incalculable. ¿Cuál es el regalo? Acceder a mi comunidad de WhatsApp VIP, que es una comunidad en la que no te vas a sentir sola. Aquí vas a estar acompañada por personas que han pasado lo mismo que tú, por personas que han sentido lo que has sentido tú. Y además, te garantizo, esta es mi compromiso, mi garantía, mi compromiso contigo, que voy a estar yo ahí. Vas a tener mi WhatsApp para poderme consultar todo lo que necesites. Me comprometo hoy aquí contigo a guiarte y ayudarte para que de verdad puedas vivir sin ansiedad. Para mí esto es importante, es muy importante porque con esto créeme que puedes cambiar tu vida. Tienes aquí el enlace, el precio de todo esto es muy elevado porque son formaciones, son recursos en formato descargable, vídeos, hipnosis, audios, basados en más de 17 años de experiencia. Pero no te lo voy a dejar a este precio, porque mi objetivo es que puedas vivir sin ansiedad, sin necesidad de recurrir ni a medicación, ni de recurrir a terapia psicológica, porque tiene un coste elevado y no todo el mundo puede acceder. Yo quiero que este curso sea accesible y que todas las personas puedan vivir sin ansiedad, independientemente de sus recursos económicos. Por esto, simplemente, y si haces clic ahora, te va a costar 37 euros. Y quiero acabar con una pregunta simplemente.
si lo único que consiguieras con el método, con mi programa Ansiedad 360, es vivir sin ansiedad, ¿crees que merecería la pena? Si pudieras tener una vida más tranquila, ¿merecería la pena intentarlo? Si lo único que consiguieras es dejar de pensar tanto, dejar de darle tantas vueltas a la cabeza y por fin controlar, tener la sensación de control sobre tus pensamientos y tus emociones, ¿crees que merecería la pena? Sí, ¿verdad? Pues no te lo pienses más. Tú tienes en la mano la opción de cambiar tu vida. Y estás a solo un paso. Haz clic aquí abajo y únete ya a las miles de personas que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir. Y recuerda, tú también puedes conseguirlo. Te espero dentro.